Buenas y santas, terminando entonces nuestro camino, nuestro curso. Les decía recién que estamos viendo este documento de la Santa Sede, del Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida, que yo quería tratar en 2 sesiones, por eso comenzamos la semana pasada, pero no nos va a alcanzar, digamos, el tiempo para poder desarrollar todo en una sesión. Y además son 2 los temas importantes que se tratan, así que vamos a dividir. Hoy vamos a hablar sobre la fase catecumenal y vamos a dejar para la semana que viene, así no se hace tan largo, un tema muy importante que es el acompañamiento en el momento de las crisis matrimoniales o conyugales. Si recuerdan, la semana pasada les contaba que este itinerario que nos presenta la Santa Sede, a pedido del Papa, nos habla de 3 fases que son la fase precatecumenal, la fase intermedia, que son las que hemos desarrollado, y hoy hablaremos de la fase propiamente catecumenal, que también puede dividirse en 3 momentos: la preparación próxima para el matrimonio, la preparación inmediata y después ese acompañamiento en los primeros años de matrimonio. Aprovecho para recordarles lo que nos decían cuando comenzaba el documento, que estas indicaciones son orientativas, no son el único método, es muy sabio y muy conveniente, por eso lo pide el Santo Padre, pero que además a la hora de aplicarlas hay que hacerla con inteligencia pastoral. La preparación próxima dura aproximadamente 1 año, ¿no? Los novios están justamente en un periodo de discernimiento y durante este año fundamentalmente el objetivo es ver si están llamados a comprometerse, porque efectivamente después de ese compromiso inicia lo que es la preparación inmediata para el matrimonio, que dura unos meses. Entonces, este tiempo de la preparación próxima es una etapa de un verdadero itinerario de fe, porque es muy conveniente reforzar la catequesis de iniciación cristiana ya con esta perspectiva del matrimonio, ¿no? Pero recordar lo que es el compromiso bautismal, lo que es la confirmación, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. En este itinerario también los novios irán descubriendo lo que es la Sagrada Escritura, porque justamente se les invitará a meditar y a profundizar en los textos fundacionales y simbólicos para el sacramento del matrimonio. Será un tiempo en el que justamente se animará a que procuren tener sus tiempos de oración, tiempo de oración personal, tiempo de oración entre los novios y también comunitaria. Y evidentemente ya se trata, si es que no lo tenían, que vayan adquiriendo el hábito, la costumbre tan importante, si es que no la tenían, de la misa dominical, de la confesión con cierta frecuencia. Es una propuesta que se irá aplicando gradualmente, en el sentido de que depende de las experiencias concretas de las personas, de la formación que ellos tengan, ¿no? Entonces, también en este tiempo, lógicamente, como se ha hecho antes y se hará en la siguiente etapa, habrá que profundizar todo lo que tiene que ver con la relación de pareja, ¿no? El noviazgo, tendrán que hablar temas muy profundos, como por ejemplo, cuál es la concepción que tienen sobre la paternidad o maternidad responsable, todo el asunto vinculado a la dinámica humana de la sexualidad, de la educación de los hijos, todos temas que hay que conversar y charlar, ¿no? También dice el documento que otro tema importante es ver, si existen ciertas carencias psicológicas o afectivas que puedan debilitar o incluso anular por completo el compromiso de entrega y de amor mutuo. Tiempo justamente para discernir estos temas importantes, ¿no? Entonces, recordemos lo que dijimos recién. El objetivo específico de esta etapa es que los novios finalicen
el discernimiento sobre su vocación matrimonial, ¿no? Y este discernimiento, digamos, en el acompañamiento no solo será una explicación, un acompañamiento sobre temas de teología del matrimonio, sino también muchos aspectos prácticos de la vida conyugal. Evidentemente es el tiempo para ver cuáles son las intenciones que tienen respecto a la voluntad de comprometerse para toda la vida, cuáles son las intenciones que tienen respecto de su descendencia, si existen posibles incompatibilidades, cuáles son las perspectivas o las expectativas o la visión personal que tiene cada uno respecto al amor y a la vida conyugal. O sea que es un momento, digamos, de sincerarse y buscar la verdad cerca de Dios. Por eso al Espíritu Santo se le pedirá el don de consejo para poder realizar ese discernimiento con realismo y con sinceridad. Evidentemente, y lo repetimos, este discernimiento se realizará en el marco del diálogo espiritual, tanto personal, de uno con Dios, como del diálogo con el novio, con la novia. Y evidentemente, este momento, cada persona en su camino de reflexión, de conversión, de comprensión del significado de la vida conyugal, sigue siempre la lógica del respeto, la paciencia y la misericordia. Son notas que venimos repitiendo que caracterizan el acompañamiento, ¿no? El respeto, la paciencia, la misericordia. También teniendo en cuenta que la lógica de la misericordia nunca llevará a oscurecer las exigencias de verdad y caridad del Evangelio, ¿no? Habrá que presentar justamente el matrimonio en toda su belleza, con todas sus características. Se recomienda no dejar de centrarse, de hablar, de meditar en una virtud preciosa, así se califica, que es la castidad, ¿no? La castidad, que es una auténtica aliada del amor, porque si no hay castidad, no puede haber amor, entendiendo por castidad justamente la que busca el amor verdadero, ¿no? Justamente quien no vive la castidad es aquel que hace un uso desordenado de la castidad, ¿no? Y la castidad justamente lo que enseña es a ser fiel a la verdad del propio amor. Y esto significará para los novios vivir la castidad en la continencia y una vez casado vivir la intimidad conyugal con rectitud moral. Sabemos que la castidad enseña a todo bautizado en cualquier condición de vida el recto uso de la sexualidad, incluso en el matrimonio. Hay valores justamente que ayudan cuando se vive la castidad. O sea, la persona que vive la castidad va a vivir el respeto del otro. La persona que vive la castidad cuidará de no someter al novio o al cónyuge a sus propios deseos. Quien vive la virtud de la castidad aprenderá a tener paciencia y delicadeza con el cónyuge, por ejemplo, en los momentos de dificultad física o espiritual, ¿no? Y también quien vive la virtud de la castidad se fortalece en su autodominio, que son necesarios en los momentos de ausencia o enfermedad de uno de los cónyuges. Por eso nunca está mal meditar, pensar, explicar, enseñar, hablar de la castidad, que vivirá cada persona de una manera distinta según su situación. En distinta se vive, lo decíamos recién, siendo novios que siendo esposos. Bueno, todos los contenidos que se van brindando en esta etapa del itinerario, lo volvemos a repetir, no serán contenidos puramente teóricos. Tienen que ir acompañados también de una propuesta espiritual. Este tiempo de discernimiento, volvemos a repetir, es un tiempo de oración, es un tiempo de vida sacramental, es un tiempo en el que conviene justamente estar más cerca del Señor en la Eucaristía. Es un tiempo también para vivir experiencias
solidarias, caritativas, misioneras, ¿no? Y al final de esta etapa, lo decíamos, el final es el compromiso. Al final de esta etapa, bueno, ya los novios toman esa decisión de comprometerse, que no es la decisión de casarse, es la decisión de comprometerse. Es una decisión que vale la pena enmarcarlo en un rito, ese rito con la bendición de los novios, muchas veces con la bendición de los anillos, ¿no? Es un rito en el que la Iglesia también entrega, por decirlo de alguna manera, a las parejas esa misión del noviazgo que consiste en el discernimiento. Ahora es el momento ya más importante del discernimiento. Un discernimiento que llevará a tomar la decisión de casarse o a tomar la decisión de no casarse. Por eso justamente la oración, la piedad, estar cerca del Señor, pedirle luces al Espíritu Santo, buscar la gracia de Dios a través de la Eucaristía, buscar la gracia de Dios en la confesión, y es muy importante en estos momentos, ¿no? El documento dice que también al ritualizar este momento del compromiso, las parejas se hacen más conscientes de que en los meses siguientes están llamados a alcanzar una certeza interior respecto a la decisión de casarse o no casarse. Cada persona formulará esta conclusión en su corazón, y te leo el documento. Dice: quien vivirá conmigo, meditarán los cónyuges, en una relación de amor auténtica, fiel y duradera, construirá conmigo nuestra futura familia. Es quien el Señor me ha dado para recorrer juntos un camino de santidad, que será el padre o la madre conmigo de los hijos que Dios nos da, y con él o ella con quien viviré la misión de nuestro matrimonio el resto de mi vida, ¿no? Bueno, esta certeza de la misión, del discernimiento, se llega justamente de la mano de la gracia de Dios. Les vuelvo a repetir, el rito de compromiso es una promesa, un compromiso. No existe una obligación legal, ¿no? Y por eso también se evitará que el rito se confunda con lo que es el matrimonio. Por eso una de las indicaciones del documento es que no será el rito dentro del marco de la celebración de la misa, ¿no? Será una celebración, sí, una celebración sencilla, sobria, en la que puede haber unos ritos iniciales, proclamación de la palabra, oración de los fieles, también justamente la bendición del signo, ¿no? Los anillos, intercambio de los anillos, una oración de bendición y un rito de conclusión. Podrá ser oportuno también que el sacerdote que bendiga sus anillos, esos novios, elija con los novios las lecturas bíblicas y las oraciones, en fin. En resumen, ¿cuáles son los objetivos de la preparación próxima? Entonces, por un lado, lo decíamos, volver a proponer una catequesis de iniciación a la fe cristiana y un acercamiento a la vida de la Iglesia, lo primero. También, experimentar una iniciación específica al sacramento del matrimonio y llegar a una clara conciencia de sus notas esenciales. Saber bien qué es el matrimonio. También profundizar en los temas vinculados a la relación de pareja y tomar conciencia de las propias carencias psicológicas o afectivas. Esto habrá que ser valientes también, ¿no? Efectivamente, afrontar los problemas, afrontarlos. Es el momento de afrontar los problemas. Se haría muy mal si aquello se oculta, se tapa, si no se quiere ver, si se piensa que eso se puede resolver ya con el sacramento. Algunas cosas sí, pero habrá que ser valientes y plantearse seriamente también, por ejemplo, este tema, ¿no? La posibilidad de que existan carencias psicológicas o afectivas, ¿no? Bueno, también entonces se completa una primera fase de discernimiento de la pareja sobre la vocación nupcial y se continúa un camino espiritual con más decisión, porque empieza la segunda etapa
la segunda etapa, que es la preparación inmediata. O sea, inmediatamente después de ese compromiso, comienza ya la preparación inmediata para el matrimonio. Podrá ser conveniente comenzar esta etapa con un retiro espiritual, ¿no? Evidentemente se iniciará esta etapa recordando aquellos contenidos ya vistos, como la libertad que tienen los que están comprometidos, la responsabilidad de los compromisos que asumirán en caso de casarse, las características esenciales del matrimonio, indisolubilidad, unidad, fidelidad, fecundidad, ¿no? Que también muchos de estos temas podrán ser temas de la charla que tiene el párroco con los futuros cónyuges, con los novios, con aquellos que están preparándose. Charla que está canónicamente prevista también por el Código. Bien, se recordarán también los aspectos doctrinales y morales y espirituales del matrimonio. Para los matrimonios que se insertan en este momento en itinerario catecumenal, si aparecieran, por ejemplo, parejas nuevas que no vienen del camino de preparación próxima, bueno, conviene concertar unos encuentros personalizados con ellos, que se sientan acogidos e incluidos. Les recomendamos también, seguimos recomendando, pues es la recomendación más importante, ¿no? Estar cerca del Señor, llevar una vida sacramental, acercarse a comulgar los domingos especialmente, acercarse a recibir la absolución sacramental, ¿no? Recordarle a los novios que ellos serán los ministros de su matrimonio, y por eso es el momento especial para la preparación litúrgica de las parejas, ¿no? Para que ellos conozcan y profundicen en lo que es la liturgia del matrimonio. Bien, también se les recordará que están llamados a ser íconos vivos de Cristo esposo. Recordemos, el sacerdote, por ejemplo, nos dice el ritual, que tiene unas explicaciones para el sacerdote. El ritual dice que el sacerdote no deje de recordar, o sea, que el sacerdote tiene que recordar en la ceremonia que están llamados a manifestar el amor que tiene Cristo por su iglesia. Ellos están llamados a ser íconos vivos de Cristo esposo y tener esa generosidad. Bueno, en este tiempo entonces les decía, ellos se preparan para conocer bien la liturgia de la celebración, aprovecharán para elegir las lecturas de la misa, porque son varias las lecturas que se pueden tener. Después, las diversas modalidades del rito de entrada o del momento de la bendición nupcial, todo lo vinculado a la oración de los fieles, a los himnos, en fin. Esto lo realizarán los cónyuges o los futuros cónyuges, los novios, con el párroco. Quizá unos días antes del matrimonio, si pueden, un retiro espiritual. Son días bastante ajetreados, bastante corridas, se acercan los días. Si no pudieran tener un retiro, por lo menos es bueno que se organice una celebración para justamente entrar en sintonía con el Señor, preparación con oración, un tiempo de reflexión, quizá de adoración con el Santísimo, para que también asistan los novios. Se podrá invitar a los familiares, quizá incluso organizar una celebración del sacramento de la reconciliación, ¿no? Y que no solo se confiesen los contrayentes, sino todos los familiares, ¿no? Dice el texto, se podría prever una celebración comunitaria del sacramento de la reconciliación con la participación de las familias de origen de los novios, también de los testigos y de otras personas que deseen participar, ¿no? O sea, de esta manera se ayuda a todos a que participen en la boda y a vivir ese momento con una disposición adecuada, en gracia de Dios. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la preparación remota a modo de resumen, ¿no? Entonces, decimos, primero, recordar los aspectos doctrinales, morales y espirituales del matrimonio, explicitando también los contenidos de las charlas canónicas que están prescritas. Segundo,
Vivir experiencias espirituales de encuentro con el Señor, ya lo decimos, un retiro espiritual, tiempos de oración, tiempos de acercarse al sagrario, adoración. Y por último, prepararse para una participación consciente y fructífera en la liturgia nupcial. Y así terminamos esta segunda etapa, y ahora en este itinerario, decíamos, tiene una tercera etapa, porque no termina el itinerario con el casamiento, sino justamente esta tercera etapa es el acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial. Ya los casados están en un nuevo estado, un estado permanente, que también exige una formación permanente, ¿no? Con la celebración del matrimonio se inicia un camino, un proyecto, y se organizarán en la medida de lo posible, habrá que ver en cada parroquia, en cada diócesis, pero encuentros periódicos que pueden ser mensuales o con otra periodicidad. Y bueno, es un tiempo, por ejemplo, para profundizar en la catequesis mistagógica. Cuando hablamos de catequesis mistagógica, hablamos fundamentalmente del misterio, ¿no? Hablamos también mucho de lo que es la celebración. Entonces, será oportuno que los cónyuges mediten, ¿no? Hagan oración sobre lo que es ese consentimiento que han intercambiado, esa voluntad de unirse para siempre, lo que significa la bendición de los anillos como promesa de fidelidad, la bendición solemne de los cónyuges, la oración eucarística, etcétera, 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 ¿no? Así que en este tiempo de los primeros años de matrimonio, que estarán aprendiendo muchas cosas, porque tendrán que aprender a convivir, tendrán que aprender a que la libertad ahora se comparte, y bueno, es una etapa para percibir especialmente la presencia de Cristo en el propio sacramento del matrimonio. Jesús es el que alimentará esa relación, y lógicamente ellos acudirán al Señor, tanto personalmente como familia, como matrimonio, como esposos. La gracia del sacramento actúa en ellos y se ha de manifestar también en su vida concreta. Son muchas cosas, podríamos decir, son muchas cosas nuevas las que hay que aprender, ¿no? Decíamos algunas recién, comentamos otras ahora. Aceptar la diversidad del otro, no tener expectativas irreales de la vida común y considerarla como un camino de crecimiento, aprender a gestionar los conflictos que inevitablemente surgirán, conocer las diferencias o las diferentes etapas por las que pasa una relación de amor, dialogar para buscar el equilibrio entre las necesidades personales y las de la pareja, la familia. En fin, es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de adquirir hábitos nuevos, hábitos saludables. Es el momento de establecer una relación adecuada entre los contrayentes, entre los cónyuges, pero también con las familias de origen, ¿no? Y empezar a cultivar una espiritualidad nueva, que es la espiritualidad conyugal, compartida. Antes la espiritualidad era personal. Aquí recomienda algo que es simpático, que dice, bueno, se podría sugerir que lleven un diario del matrimonio, anotando las alegrías y los sufrimientos, una especie de escritura sagrada para la memoria de los momentos significativos de la vida. Es como un memorial de la gracia del Espíritu Santo que va actuando en ellos, en la familia. Todo otro ámbito importantísimo, nuevo, de aprendizaje es lo relacionado con la educación humana y cristiana de los hijos, ¿no? Que es una grave responsabilidad para los padres, y bueno, evidentemente en la preparación para el matrimonio muchas veces no hay grandes ocasiones justamente de pensar, razonar, que es importante, ¿no? Muy importante, en lo que es la educación humana y cristiana de los hijos. Ahora justamente ya sobre la marcha, toda una fase de aprendizaje, para pedir consejo, para pedir orientación. Aquí justamente estos primeros años de matrimonio, y les acompañan, ayudarán, ¿no? Y les contarán. Bueno, también
El tema de los abuelos, ayudarán a la familia dándoles el espacio que necesitan y que se merecen. Habitualmente los abuelos suelen ser una gran ayuda también para los recién casados, que pueden apoyarse en ellos, también para el cuidado de los niños, en fin. Toda una etapa muy interesante, la de los primeros años de casamiento, muy importante. En esos años también los cónyuges deberán entrenarse para defender el matrimonio, porque el matrimonio será amenazado. Habrá amenazas internas, externas, humanas, espirituales, sociales, culturales. Entonces, defender el matrimonio. Puede ser muy oportuno que ellos personalmente y como matrimonio tengan también su acompañamiento espiritual, con un director espiritual, con un sacerdote. Y volvemos a repetir lo mismo que decíamos para la preparación, ¿no? Del compromiso. Igual que en el compromiso, igual que toda la vida, ¿no? Hay que ser hombres y mujeres de Eucaristía. Hay que buscar la cercanía del Señor, hay que buscar la fortaleza del Señor, se quedó como alimento, entonces la Eucaristía. Allí recibirán la gracia de superar sus propias cerrazones, egoísmos y crecer en generosidad y en amor. Y también el bendito sacramento de la reconciliación, acostumbrarse a la confesión frecuente, a la confesión no solo de los pecados graves, sino a la confesión de los pecados veniales, y justamente ir a la confesión para buscar orientación, para buscar la gracia, para buscar consejo. Los esposos desarrollarán su espiritualidad conyugal, ¿no? ¿Y qué medios se les puede sugerir? Y los de siempre, los de la vida cristiana, ¿no? Pero estos nuevos cónyuges se les puede sugerir para crecer espiritualmente la escucha, la lectura de la palabra de Dios, especialmente a través de la lección divina, encuentros de reflexión sobre temas de actualidad relativos a la vida conyugal y familiar, participación de los matrimonios en las celebraciones litúrgicas, retiros espirituales, la adoración eucarística, les decía, la conversación y el acompañamiento espiritual con el sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Y así justamente uno irá conociendo, creando, haciendo crecer esa espiritualidad conyugal que es nueva. Podrán celebrar el aniversario de bodas, ¿no? Cuando lleguen los aniversarios, siempre es un motivo de alegría, también para compartirlo comunitariamente. Al finalizar el itinerario catecumenal para la vida matrimonial, invitar a los matrimonios a implicarse también en la pastoral familiar. Quizá quien ha hecho todo este recorrido, al finalizar esos primeros años, con toda esa experiencia, con toda esa riqueza, con todo ese crecimiento, ellos mismos pueden convertirse en agentes pastorales para el acompañamiento. Y vamos terminando entonces ahora haciendo un resumen con los objetivos del acompañamiento en estos primeros años de la vida matrimonial. Entonces, en primer lugar, repetimos, una oportunidad para presentar una catequesis matrimonial mistagógica, o sea, viendo el misterio y meditando sobre la celebración del matrimonio. Ayudar a las parejas a establecer la relación interpersonal de forma correcta para cuando estén casados. Profundizar en temas de sexualidad matrimonial, todo lo que está vinculado a la transmisión de la vida, la educación de los hijos, ¿no? Infundir en los matrimonios la firme voluntad de defender el vínculo en cualquier situación de crisis que se presente. Como tengo vocación matrimonial, como tengo la gracia de Dios, entonces tengo las herramientas, los medios para solucionar estos problemas, estas crisis. Repetimos, se les invitará a estos nuevos cónyuges a tener un encuentro más personal con Cristo y a seguir creciendo en la intimidad con nuestro Señor. Recordarles el sentido de la misión específica que tienen los matrimonios cristianos, ¿no? Y evidentemente darles ese sentido de urgencia, de una formación más adecuada,
¿no? Formación que también, lo volvemos a repetir, es importante, y lo dice el documento muchas veces, y aquí lo vuelvo a repetir, en los agentes pastorales que acompañan, ¿no? Sacerdotes, seminaristas, laicos, incluidos los matrimonios, ¿no? En este ministerio del acompañamiento de los jóvenes al matrimonio. Y las últimas dos ideas, con esto terminamos, es que es un momento importante, estos primeros años, para superar los viejos hábitos y capacitar en un estilo de acompañamiento, así como en el conocimiento de los contenidos, ¿no? Hay que superar viejos hábitos en lo que es el acompañamiento, ¿no? Tratando justamente de ser creativos y no solo de detenerse en cuestiones puramente teóricas, sino que quienes acompañan deben involucrarse y conocer la vida, los problemas, las situaciones y darle justamente respuestas, elementos, ayudas para la vida, ¿no? Y por último dice, es necesaria una mayor colaboración de los laicos y las familias con funciones pastorales en las parroquias y a nivel diocesano. A menudo lo que falta son espacios para actuar como cónyuges. Así que efectivamente los párrocos tenemos que dejar esos espacios a los matrimonios, porque los laicos son una colaboración maravillosa, los matrimonios, para acompañar a los matrimonios jóvenes. Los sacerdotes formarán a esos matrimonios, pero también confiarán en ellos y en el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí entonces el tema de hoy. Como les decía, el próximo encuentro será el último y vamos a tratar el título Acompañamiento de las parejas en crisis.